Estamos en el día miércoles, es momento de que vayamos al espacio de la entrevista de Hechos AM. Todos los días hemos estado hablando del tema del coronavirus, pero es necesario que veamos un poco más allá de la emergencia y comencemos a analizar qué impacto puede tener esto en la vida del país, qué tanto se pueden atrasar proyectos estratégicos que se habían anunciado. Sabemos que ya ha habido una licitación para el desarrollo de proyectos grandes como un aeropuerto en la zona oriental. Hablamos también del proyecto de ferrocarril, lo hicimos semanas atrás, y una de las interrogantes que surge ahí es qué tanto puede impactar también la inversión extranjera, qué tanto se puede contraer la inversión pública. Esos son aspectos que tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una emergencia que, como vemos, pues ha obligado al cierre de negocios, está dándose lineamientos a diario sobre situaciones que se tienen que hacer para evitar o frenar un posible contagio de coronavirus, pero esto obviamente tiene un efecto en la vida de los ciudadanos, tiene un efecto en la economía familiar. Vamos a poner algunos hechos en contexto, luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. El COVID-19 es la pandemia que paraliza al mundo y su economía. Desde hace algunas semanas, los gobiernos trabajan incesantes por controlar y evitar su propagación. Cierre de fronteras, aislamiento y toque de queda son parte de las medidas extremas que algunas naciones están tomando para evitar que la enfermedad continúe propagándose. En El Salvador, el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó el cierre del aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Únicamente continuará en funciones para recibir transporte aéreo de carga y misiones humanitarias. El cierre del aeropuerto durará 15 días, los cuales podrán ser prorrogables dependiendo de las condiciones de la pandemia, escribió Bukele vía Twitter. Hablando del aeropuerto, es de mencionar que hace unos días las autoridades de gobierno informaron de la apertura del proceso de licitación para realizar un estudio de factibilidad con miras a construir un nuevo aeropuerto en el oriente del país, llamado por el gobierno como Aeropuerto del Pacífico. Esta mañana conversaremos con el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Luis Rodríguez, sobre estos y otros temas. Comenzamos. Cuando son las 6 de la mañana con 36 minutos, le damos los buenos días a Luis Rodríguez, comisionado de proyectos estratégicos de la administración del presidente Bukele. Luis, un gusto saludarle, bienvenido a Hechos AM. Gracias, Manuel, aquí estamos a la orden. Definitivamente que estamos en un proceso de atención de una emergencia y hay esfuerzos que se están enfocando en desarrollar, los preparativos ante la posible llegada del coronavirus a El Salvador. Definitivamente que un dato importante es que todavía no hay casos de esta enfermedad, lo decía el presidente de la República anoche, lo reiteraba el viceministro de Operaciones de Salud esta mañana en la conferencia en la que estábamos presentes hace unos minutos, pero bueno, hay proyectos que se están desarrollando en vista de lo que puede ocurrir. El hospital que se anunció que se iba a colocar en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. ¿Qué información tiene usted, Luis, como comisionado de proyectos estratégicos respecto al desarrollo de ese plan emergente, el convertir el Centro Internacional de Ferias y Convenciones en un hospital? Bueno, en general, el hospital, todo el área de CIFCO, como tal, resulta ser... en cuanto a metrajes cuadrados y capacidad por instalaciones, resulta ser la más grande de Latinoamérica. Luego iría a Guatemala, luego Ecuador con Hospital de Puyo. Por lo tanto, el hecho de tener ya unas instalaciones que prácticamente es para armar y hacer todas las adaptaciones, conexiones eléctricas, ubicaciones por zonas, etcétera, resulta ser bien tanto financieramente así como en tiempo. El presidente quiere ese hospital ya y todos estamos trabajando por eso, cada quien en ciertas áreas muy puntuales. Está ahí trabajando el Ministerio de Obras Públicas, está el Ministerio de Salud, están algunos expertos en temas de arquitectura de hospitales. Obviamente todo esto está alineado con la OMS, hay equipos, más satelitales alrededor, de algunos viendo todo el tema de adquisiciones que se van a tener que hacer, otros viendo el tema financiero, incluso se está viendo también el tema del tráfico alrededor de todo esto para que sea lo más fluido posible. Áreas nuevas ya están segmentadas, de hecho las áreas del hospital, por lo tanto el proyecto va avanzando a paso veloz. La gente no se ha detenido a trabajar, ya se están haciendo las mediciones de separaciones por cama, ya están haciendo los diseños internos
de cada una de las áreas, dándole prioridad, por supuesto, a la zona de la UCI, que son 300 UCI las que se está buscando poner, y a la zona de cuidados intermedios, que son más o menos 2.000, 2.500 camas. El proceso de todo este proyecto va avanzando prácticamente 24/7, y la idea pues del presidente es tenerla en el plazo lo más inmediato posible. Ya el ministerio tiene, digamos, cotejado todo lo que es materiales, costos de infraestructura, todos los costos y los tipos de medicamentos. Hay más de 320 tipos de medicamentos, llegando a un par de millones, ya yéndonos a unidades. Sí. Por lo tanto, es un proyecto que nosotros estamos conversando también con países amigos. Primero, es un proyecto que evidentemente viene a reaccionar ante una situación como esta, pero termina siendo un proyecto sostenible en el tiempo y que termina impactando positivamente el sistema de salud. Por lo tanto, todo lo que se vaya a poner sobre esto, todo lo que se vaya a poner de dinero, va a resultar tener una inversión social de altísimo impacto, va a poder llegar luego al sistema de salud y sobre todo tocar temas de desigualdades en cuanto a servicios públicos. Por lo tanto, es un proyecto bastante bien diseñado. Luis, hay un elemento importante que el presidente lo señalaba en la cadena que dio días atrás, y él decía de que El Salvador tiene un desarrollo de infraestructura hospitalaria que todavía, digamos, le falta mucho por avanzar. Decía que tanto a nivel público como a nivel privado, las instalaciones serían insuficientes si en determinado momento tuviéramos un brote de coronavirus aquí. Y es por eso que es importante, decía él, que se enfoquen los esfuerzos en el tema como el del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. ¿Cómo están haciendo para comprar todo ese equipamiento médico? Porque obviamente instalar 300 unidades de cuidados intensivos implica pues una movilización de equipos increíble que no se había visto antes en El Salvador, ¿no? Sí, sí. Bueno, para eso, quizás vámonos un poquito para atrás, pues solo por contextualizar algunas cosas. Cuando esto inició, y regularmente es lo que sucede en los países tienden a utilizar su infraestructura pública. Claro. Sucedió por ejemplo, en Nueva Orleans, cuando fue cuando fue el huracán Katrina, que utilizaron el Astrodome, es decir, se utilizan las infraestructuras públicas. Resulta que en este caso, obviamente se dio ese primer paso, se utilizó tanto la vía olímpica, la vía Cari, así como también el megalbergue de Jiquilisco. Sí. En ambos casos, si tus periodistas deportivos te pueden sacar información o reportajes históricos de cómo ha estado la infraestructura de la vía olímpica en el tiempo y todo el descuido en el tiempo que se le ha dado a eso, las denuncias por parte de los deportistas de las condiciones en las cuales vivían. Yo fui a dar charlas, de hecho, ahí a las escuelas de jóvenes talentos, por ejemplo, y las instalaciones realmente no eran para nada las adecuadas, ni por cerca con el mínimo, pero fue con lo que se tuvo que iniciar. Sí. Y eso obligó al gobierno, y el mismo caso fue con los megalbergues. Se le avisó a Aristides Valencia de que las instituciones estaban siendo descuidadas, de que tenían que mantenerlas, que podía venir una catástrofe y había que utilizar esas instalaciones, y nada. Se tuvo que triplicar, cuadruplicar esfuerzos para que la gente evidentemente tuviese condiciones. Evidentemente los reclamos, las denuncias, las incomodidades, etcétera, eran totalmente lógicos. Aún así se hicieron los esfuerzos pues para poder tener a la gente bien. Luego el presidente toma bien la decisión de utilizar otro tipo de infraestructuras privadas y adaptar otras infraestructuras públicas para que la gente, para redistribuir a la gente y poderlos tener en mejores condiciones. Ahí entran los hoteles y ya hoteles de tipo boutique.
que es un trabajo que está haciendo la ministra de Turismo con todo el gremio Casatur. Se ha hecho también ese esfuerzo para adaptar, pero evidentemente la capacidad hotelera en el país creería que es la más pequeña en Centroamérica. Por lo tanto, tampoco tiene la suficiente capacidad. Eso lleva a un siguiente paso de que el presidente tome la decisión de hacer el mega hospital, sí, y que de un solo sea el más grande. Al final vas a tener 2.500, 2.800 camas para poder empezar también a llevar a la gente a estas instalaciones, y que a partir de eso pueda hacerse un proceso administrativo y un proceso de cuidado de los posibles afectados. No se quita el hecho de que se utilicen evidentemente las instalaciones paralelas o satelitales que tenga el sistema. Sí. Ahora, nosotros estuvimos también yendo, antes de que todo esto pasara, yendo a revisar todas las instalaciones de salud junto con los equipos de la Primera Dama y del Ministerio de Salud para preparar todo el proyecto de red hospitalaria. Y definitivamente, en cuanto a capacidad, por ejemplo, tamaño, capacidad de ampliarse, necesidades, etcétera, el sistema históricamente no te da para poder contener esto. Por lo tanto, aquí van varias cosas. Uno, lo que los medios de ustedes han estado, de hecho en tus redes, lo hemos visto, han estado diciendo a la gente: señores, no salgan de sus casas, señores, esto es un tema serio, si va a salir va a ser solo para cosas muy puntuales, porque la prevención es la parte importante. ¿Cuál ha sido la clave del número 0 que tenemos ahorita? Ha sido el poder hacer una lectura de futuro, que es importante para decir, ok, esto es lo que puede venir, empecemos a actuar ya. De hecho, El Salvador aplicó medidas incluso antes que la OMS anunciase medidas, que en su principio fueron criticadas. Hoy tenemos el número 0. Que no hay planificación porque no hay aviso, que señores, tenemos el número 0. Que si dijo antes la medida y luego y falta el papel documental para que esto salga, ok, si quiere hablar del papel documental está bien, igual el gobierno lo está haciendo, pero estamos con el número 0, y eso es lo importante, es la vida de la gente, el hospital, el proyecto del hospital, todo lo que tú mencionas. Cómo se están haciendo las compras, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Comercio e Inversiones, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y otros equipos satelitales, el Presidente de la República, todos están 24/7 viendo ese tema en específico. Estamos apoyando nosotros en el top, okay, ¿qué va a ser lo primero? ¿Qué es lo que puede escasear? ¿Quién está también buscando este tipo de producto? Es todo un entramado de gobierno el que está metido en esto. Como tú bien decís, son compras históricas en el tema de salud. De hecho, jamás se ha hecho una compra de este tipo. Tenemos añales de no tener un proyecto de este tipo, e insisto con esto, al final es un proyecto sostenible para el sistema que le queda al sistema de salud. Si todo va bien y todo avanza a pasos rápidos, como usted nos decía, Luis, ¿para cuándo prevén ustedes tener listo estas instalaciones hospitalarias, por lo menos en la parte más urgente de atención a posibles, digamos, contagiados, a posibles enfermos de coronavirus? ¿Para cuándo, digamos, les ha dicho el presidente, queremos que por lo menos esté avanzado ya en un 80, un 90% esto? Bueno, el presidente en este caso ha pedido los plazos más inmediatos posibles. Técnicamente, obviamente, será Obras Públicas quien dé alguna data, digamos, muy puntual, pero sí hay un objetivo de que pudiese estar mes y medio, 2 meses. O sea, el asunto es que este hospital tiene que estar ya, y es a lo que todos estamos metidos de lleno, cada quien en sus cosas. Durante todo lo que ha transcurrido de la emergencia, se ha hablado del impacto que puede tener esto en la economía global. Se ha dicho, bueno, Estados Unidos estaba anunciando, en medio de una caída
histórica de las bolsas de valores decía, esto puede normalizarse allá por agosto, decía, estamos apenas a marzo. Sí. Eso significa que esto va para largo, lo que decían. Mucha gente incluso en otras partes del mundo dice, miren, lo que puede pasar con la economía es increíble el daño que está haciendo el coronavirus y que tal vez no está siendo visible porque todos estamos enfocados en la emergencia. Sí. Pero si hablamos de El Salvador, Luis, ¿qué impacto ustedes prevén con todo lo que está ocurriendo? Porque sabemos que este año era un año importante y es un año importante porque se iban a poner en marcha proyectos estratégicos. De hecho, los hemos hablado con usted en diversos momentos que nos ha visitado aquí en Hechos AM. Sí. ¿Y qué tanto puede impactar esto, digamos, esta emergencia en la que dicen, bueno, todas las instituciones se ponen al servicio de los ciudadanos y la atención de una emergencia? Dejamos en pausa por el momento otros proyectos que se tenían porque lo importante es atender lo que está ocurriendo en este momento con esta enfermedad. Correcto. Hay una cosa importante y es que el presidente ha delegado una serie de equipos que puedan estar trabajando en paralelo, digamos, como una base el mismo tema y como un techo también una estrategia social y económica para que el país no resulte tan golpeado. En este caso, la Secretaría de Comercio e Inversiones está liderando todo lo que tiene que ver con la estrategia económica. Están teniendo reuniones con las gremiales prácticamente todos los días para ir diseñando una serie de planes. El gobierno está preparando también un paquete de inversiones públicas junto con las alcaldías, por ejemplo. Nosotros tenemos una serie de paquetes de inversiones que tienen que ser conectadas con las acciones en los territorios y ambas tenemos que llevarlas como un solo plan país. ¿Cuál es el punto con todo esto? Es que cualquier inversión que sea pública va a generar las condiciones para que la inversión privada esté, digamos, en un mejor punto o pueda llevarse a cabo de una mejor manera. Estamos preparando también junto con el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo y con el Ministerio de Agricultura, todo lo que tiene que ver con el plan agrícola para que El Salvador pueda surtirse de una vez por todas de sus propios productos. Sabemos que estamos importando en temas agrícolas prácticamente todo. Y es en un gran porcentaje porque nuestros costos de tierra son más caros, porque nuestros costos de producción son más caros, porque no tenemos infraestructura de riego, porque la movilidad y toda la cadena de cuidado del producto no existe, existen pedazos de cadena. Hay oportunidades, sí, tenemos tierra suficiente. Se ha hablado con el ISTA para hacer un solo plan. La primera etapa son 5.000 manzanas. Ya se está preparando todo el sistema de inversiones y de trabajo que esto va a tener. Evidentemente trae una escala colateral de beneficios económicos que está preparando el Ministerio del Trabajo. De hecho, mañana tenemos una reunión ya para definir las acciones puntuales. Vamos con eso, vamos con todo el tema de inversión pública que se le va a presentar a la Asamblea Legislativa, donde entran también otra serie de instituciones internacionales colaterales que han estado trabajando con el Ministerio de Hacienda, haciendo números puntuales y viendo hasta dónde nosotros tenemos capacidad de poder adquirir fondos para que esto no deje de moverse. Va un plan que el presidente dio la orden a nuestra banca local, a nuestra banca pública, para poder ver de qué manera se sostiene también las afectaciones que vayan a tener las empresas, sobre todo las MIPYMES. Sí. Eso lo está trabajando el banco hipotecario, ellos lo están liderando. Por lo tanto, en paralelo, y ustedes ven todas las mañanas al gabinete ampliado y el gabinete de salud dando información y trabajando, digamos, en todo lo que tiene que ver con la logística de la enfermedad. Entonces, ninguna de estas mesas se ha detenido. Es decir, lo que cambia obviamente es la causa y hoy pues la meta o el objetivo puntual. Ahora, el tratar de sostenerlo todo es el gran reto que tiene el gobierno en acuerdo con la empresa privada, con países amigos y otras instituciones.
Pero ¿cómo ven ustedes el escenario a nivel político? Porque cuando el presidente anunciaba, decía, estamos creando o trabajando en un paquete de $2.000 millones para trabajar junto a las alcaldías, para tratar de incentivar y enfocarnos en la generación de empleo, que obviamente es lo que más sufre en una emergencia como la que estamos viviendo. Algunas reacciones a nivel político decían, miren, tenemos que analizar bien todo lo que se nos va a mandar, no le podemos dar un cheque en blanco al presidente, tenemos que definir los mecanismos de transparencia de uso de los fondos. Obviamente siempre hay, digamos, algún tipo de reacción a nivel político que se convierte en, digamos, un punto de debate y un punto en el que ustedes tienen que, digamos, comenzar a darle toda la información a los políticos, pero ¿cómo ven el panorama que se genera a partir de situaciones como estas, como el coronavirus, las medidas de emergencia y a veces, digamos, los debates que se generan en senos como el de la Asamblea Legislativa? Sí, bueno, quizás lo que se le pide a la Asamblea es celeridad, es decir, así como digamos el gobierno está trabajando 24/7, así como los medios les toca trabajar también en estas cosas, tiempos extra, así como está la empresa privada, por ejemplo, a pesar de la afectación, dando también un aporte importante a la situación y a la sociedad, a pesar de la afectación económica, así como están también países amigos con los que nos estamos sentando que tienen su crisis en otro lado y que aún así están buscando la manera de apoyar a El Salvador. Así les pedimos también a la Asamblea mías extras en tener celeridad y que la discusión sea técnica. Lo que se ha pedido como mecanismo a los alcaldes es, digamos, operativamente bastante sencillo. Es acumular todas las carpetas que ya estén finalizadas, que eso, digamos, es una garantía de que el proyecto existe y que el proyecto tiene todo el nivel de detalle necesario. Es uno de los filtros que tú mencionabas. Carpetas finalizadas que se logren consolidar en un solo documento donde te dice departamento, municipio, alcaldía, tipo de proyecto, impacto, inversión, observaciones, detalles, etcétera. Ya todo eso acumulado en una sola matriz bajo la cual se pueda discutir y se pueda llevar a la Asamblea Legislativa como un proyecto país. Evidentemente habrán dudas, ojalá sean técnicas y propositivas, y ojalá en ese proceso no vaya a aparecer como en otras ocasiones la frase de esto puede esperar. ¿Ya? En este caso no puede esperar. El impacto económico de esto a futuro y lo que está sucediendo ahorita, que evidentemente se están viendo afectadas empresas y negocios, puede ser serio y puede ser menos duro en tanto nosotros podamos anticiparnos a una serie de cosas. Y este proyecto y esta iniciativa es eso, es anticipación y es poder darle condiciones a los privados a que tengan lo mejor para poder trabajar. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Conversamos esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM con Luis Rodríguez, comisionado de Proyectos Estratégicos de la administración del presidente Nayib Bukele. Tenemos más preguntas para él sobre todo lo que está ocurriendo. Decíamos, todo la gran industria, todo el sector productivo, pues obviamente va a tener efectos por esta situación y es importante que lo analicemos y qué bueno que podemos contar con él para conversar sobre estos temas. Regresamos enseguida. Son las 7 de la mañana en este miércoles 18 de marzo de 2020 en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Conversamos con Luis Rodríguez, comisionado de Proyectos Estratégicos de la administración del presidente Nayib Bukele. Estamos hablando sobre la atención que se está dando pues a la emergencia generada a nivel mundial y la situación que está generando aquí en El Salvador el coronavirus o COVID-19, como lo ha bautizado la Organización Mundial de la Salud. Hay digamos, un punto importante que me gustaría que nos planteara cuál es la situación, Luis, la relación con el sector privado. ¿Cómo ven ustedes la reacción que ha tenido, en este caso, las diferentes gremiales empresariales ante las acciones que se están tomando y los planes que vienen a futuro? Porque decíamos, se está midiendo en este momento el impacto que está generando la emergencia en general, pero también hay situaciones que vienen más adelante. Sabemos que el hecho de que algunos negocios estén cerrando, otros que estén trabajando, digamos, con la mitad de su personal, esto pues va a tener un
un impacto en la vida productiva del país. ¿Cómo se está visualizando esto y qué diálogo o qué intercambio de impresiones hay con los empresarios sobre lo que está ocurriendo? Bueno, aquí hay varios puntos. El primero es todo el tema de la relación que se está teniendo con ellos en cuanto a las donaciones, que eso es muy importante, el rol de la empresa privada por este lado. Nosotros estamos contabilizando ya más de 150 empresas que están colaborando y que se han venido uniendo con el gobierno en una serie de planificaciones de entrega de productos, de colaboración de insumos, de electrodomésticos, juguetes, televisores, para que evidentemente la gente esté más relajada. Sabemos que hay una tensión de no poder ver a sus familias, de estar en encierro, etcétera. Por lo tanto, se está viendo todo ese andamio de necesidades con ya un grupo de más de 150 empresas y que día a día se están sumando más. Y ojo, no son solo las empresas grandes, sino ya hace unos 2-3 días se han empezado a integrar también las pymes, donde te dicen, bueno, mira, yo tengo esto para este centro, ¿te sirve? Sí, comienza ya todo el proceso de planificación, entrega o capacitación para que los equipos internos instalen X cosa que sea necesaria. Eso es por un lado, y siempre trato yo de aprovechar todos los espacios para agradecerles, incluso medios de comunicación, que con la capacidad que tienen de hablarle a la gente, con el megáfono que tienen, han estado haciendo tanto campañas o recolectas, o sus periodistas están haciendo avisos. Ayer tuve una denuncia, bueno, no fue una denuncia, fue un aviso de alerta de un periodista en uno de los centros donde pudimos nosotros solventar una necesidad que existía ahí. Entonces nos permite movernos mejor y nos permite actuar bien con la empresa privada, a la cual como gobierno y en nombre del presidente de la República y del país en general les decimos muchas gracias. Por otro lado, se está trabajando, la Secretaría de Inversiones y Comercio está liderando eso junto con el Ministerio de Economía en estar en reuniones permanentes con las gremiales y con los grupos empresariales para ir obviamente haciendo una serie de lecturas e ir preparando todos los planes de colchones económicos, de posibles préstamos súper cómodos, de poder frenar algunos tipos de cobros o incluso abusos, etcétera. Todo eso lo está viendo la Secretaría de Comercio en conjunto con las gremiales. Y luego, por otro lado, está la parte de lo que puedan salir a decir también a los medios. Hace poco escuchábamos que mencionaban que sí, el presidente está tomando una serie de medidas, un día dice una cosa, otro día dice otra y otro día la cambia. No es una tormenta esta emergencia que sabemos que pasa y que hay una lectura... un recuento después de la... Exacto, y que no es eso, es una pandemia. Y una pandemia va cambiando día con día y ni modo, vas tomando decisiones que un día es una cosa y el otro día va a tener que ser otra. Y el presidente en esto pues está tomando las buenas decisiones y asumiendo las cosas, que es muy importante. Claro que las cosas van a cambiar, lo hablábamos fuera de micrófonos. En México de pronto se dispara una serie de enfermos por un concierto que se ha realizado, se dispara otra en tal país. En Corea del Sur de pronto se disparó hace 2 días, a pesar de que estaban con todo un plan. Entró a Guatemala. Entonces evidentemente todo eso va haciendo que tengas que ir tomando las decisiones ejecutivas correctas, pero no se está dejando de actuar con la mayoría de sectores posibles para ir preparando planes. Eso creo que es una parte importante en cuanto a los 3 tipos de relación que se puedan ir dando. Y la empresa debe entender que esto es una pandemia y que evidentemente va evolucionando todo. Gracias a Dios, El Salvador en este caso tiene 0 y la vida humana, que digamos está sobrepuesta sobre cualquier cosa,
es para nosotros la gran prioridad. Los números, claro que se están trabajando, los números, claro que se está sentando con las gremiales y con las empresas. Por supuesto que se está preparando un plan que logre acolchonar la crisis que se pueda venir, pero por encima de todo eso está que logremos como país mantener este número intacto lo más que se pueda para poder ganar tiempo, poder hacer el hospital, poder terminar el plan de alimentación, poder tener el plan económico y todas las medidas que sean necesarias. Es ganar tiempo, y El Salvador en este caso y a nivel mundial es el país que más tiempo ha ganado. Por lo tanto, no hay tiempo que perder en ir haciendo una serie de medidas, aprobaciones y acciones. Definitivamente que este es un momento en el que cada uno de los que vivimos en El Salvador tenemos que hacer nuestra parte. En el caso de los ciudadanos, atender las medidas de emergencia, es decir, si se nos dice quédese en casa, hay que quedarse en casa porque es parte de las medidas de prevención, y con eso pues ayudar a que la emergencia no tenga un mayor impacto. En el caso de todos los sectores vivos, pues obviamente cada uno sabe el papel que tiene que jugar, y en el caso, bueno, también de las municipalidades. ¿Cómo ven ustedes, digamos, la reacción de las municipalidades ante los planes de emergencia? ¿Cómo los integran en ese trabajo que se está haciendo para atender una emergencia? Hemos visto reacciones de algunos alcaldes y medidas que también ellos están implementando, pero sabemos que dentro del plan, digamos, de enfrentar una situación como la que se está viviendo, entran las municipalidades, y lo dijo el presidente, pero quizás explicarle al ciudadano cómo se integra el trabajo de las alcaldías y qué se espera de ellos, digamos, en una situación a futuro, porque como decíamos, esto no va a pasar mañana, no va a pasar la otra semana, no sabemos cuándo va a terminar, porque incluso Estados Unidos está proyectándose para agosto, y decíamos, estamos en marzo, lo que indica que es una emergencia que va para largo plazo. Entonces, ¿qué papel esperarían ustedes de las municipalidades en este caso, que son, digamos, instituciones que están muy cercanas al ciudadano? Bueno, de las municipalidades en general hemos recibido el apoyo, digamos, de que estemos todos alineados bajo una misma estrategia. Eso es importante. Tuvimos una reunión con ellos hace unos días para ver el tema de las carpetas. Surgieron algunos temas sobre el coronavirus y acciones que se puedan realizar al respecto. Ya la ministra de Desarrollo Local y el ministro de Defensa han tenido una primera reunión con las municipalidades que están en la frontera, que tocan todas las fronteras de nuestro país, para ver tres temas. Uno, la administración, sobre todo los puntos ciegos, y cómo se va a actuar ante eso. Dos, la aceleración y el apoyo que puede dar el Ministerio de Desarrollo Local en que algunas logren terminar sus carpetas de proyectos para poder meterse dentro de la matriz de inversiones públicas. Y tres, la definición de los contactos en el territorio para poder empezar a realizar las acciones ya en conjunto, si es que tiene que haber alguna en la que se esté alineado, para si hay un caso de emergencia que alguien ha denunciado, que el gobierno actúe pronto, si hay dónde va a estar ubicado el centro de personas que estén en cuidado, denuncias que pueda hacer la ciudadanía a través de la alcaldía, de gente que está queriendo pasar por la frontera. Ya vimos que hay gente que está, lo que tú mencionabas hace un momento era, quiero ver si me dejan pasar. O sea, lo que pasa es que hay una lógica que tenemos muchos salvadoreños, y no estamos diciendo que sea equivocada, pero muchos salvadoreños utilizamos la frase de yo voy a ir a probar, a ver si paso, yo voy a ir a probar, a ver si logro que me dejen entrar. Sí. O mucha gente que viaja tal vez sabía de la emergencia y sabía lo que iba a encontrar acá, pero seguramente muchos dijeron, yo voy a ir a probar, a ver qué es lo que ocurre. Y lastimosamente en este tipo de situaciones, pues hay mucha gente que hoy está en proceso de observación, mucha gente que digamos, cae a veces en errores por esta situación de voy a ir a probar. No es que sea malo, pero no es una lógica que considero se debería seguir en medio de una situación como la que estamos viviendo, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial, ¿no? Sí, exacto. Y lo complicado es que
no te permite hacer una lectura de seguimiento de un posible contagio. Lo importante de poder frenar esto también es el seguimiento con quienes has estado, donde te has movido, etcétera, para ir preparando e ir cerrando los focos de contagio. Eso es una línea una estrategia de la OMS, no es un invento nuestro. Pero por otro lado, se está buscando hacer trabajos regionales con las municipalidades, puesto que las características de sus territorios son diferentes. No vas a hacer lo mismo con San Salvador que con San Antonio del Mosco, es decir, el uno es rural, el otro es urbano, uno tiene la mayor concentración de actividad económica y de población, y el otro es eminentemente agrícola. Lo que le hace falta a uno necesita muchos más centros de contención, más centros de acopio, un proceso de distribución de productos más complejo, y el otro probablemente por su tamaño y la cantidad de personas que viven, la acción va a tener que ser muy diferente, y quizás utilizas un centro regional. Es decir, viendo las características de cada uno implica que la actuación que vayas a tener a través del Ministerio de Desarrollo Local y otra serie de instituciones que vayan complementando según la necesidad sea diferente. Un dato importante que me gustaría que nos aclarara también, bueno, Carolina Recinos daba una declaración, la comisionada de Operaciones y Gabinete decía que si en determinado momento se llegara a detectar brotes de coronavirus en sectores, digamos, del país o en poblaciones específicas, se corría pues también que habría la necesidad de, digamos, cercar esas zonas o por lo menos aislarlas. Eso es lo que ocurrió precisamente en China, cuando vemos la provincia de Hubei, donde está la pequeña población de Wuhan, que fue donde comenzó el brote. Correcto. ¿Qué hizo China de inmediato? Fue cercar toda la población, cerrar todos los contactos para, digamos, focalizar la atención a esa pequeña población donde comenzó el problema. En el caso de El Salvador, afortunadamente, pues todavía no tenemos casos de esta enfermedad, pero me imagino que la estrategia que seguirían es similar. Le pregunto esto porque ayer había pues inquietud cuando salía la declaración, en este caso de la comisionada Carolina Recinos. Sí, bueno, como te mencionaba yo hace un momento, lo importante es poder leer cualquier cosa que pueda suceder. Evidentemente las permutaciones son cientos, ¿verdad? Puede pasar esto y tal cosa, puede pasar esto y tal, puede venir aquí, puede entrar. Las permutaciones son tantas que las acciones que se tienen que definir deben ser ya muy consensuadas. Evidentemente deben ser fuertes decisiones en estos casos, pero que esté claro que el impacto a nivel nacional primero se controle y segundo sea el mínimo. Evidentemente, por eso te mencionaba la reunión clave con las municipalidades en la frontera. Claro. Porque es por una frontera por donde va a entrar o ha entrado, lo que sea. Las fronteras son clave en este aspecto. ¿De dónde llegó el caso número 1 en Costa Rica? De Italia. ¿De dónde llegó el caso número 1 en Guatemala? De Europa y venía de Italia. Lo mismo pasó en Honduras. Lo mismo pasó en Honduras, creo que en Brasil. Es decir, el tema de administración de territorios es clave. Y si se ha detectado que ha entrado en uno, que probablemente, y peor fuese, que entra de manera ilegal, ¿cómo lo vas a controlar? Por lo tanto, no está descartado en lo absoluto el tema de que de pronto tengas que cerrar algún territorio. Eso no implica que queda abandonado, eso implica que hay ya también una planificación de cómo vas a administrar la relación con este territorio, la suplencia de productos. Por eso es importante el proyecto realizado con el MAG, por eso es importante mantener la infraestructura vial, por eso es importante que esté el gabinete ampliado trabajando constantemente, por eso es importante la relación con los territorios en la frontera, por eso es importante la administración de los aeropuertos, puertos y fronteras terrestres, es decir, para que no lleguemos a eso. Pero si va a haber que tomar una decisión
de hacer esa acción que menciona la comisionada, se va a hacer. Estados Unidos también, una zona de Nueva York ya está cerrada y están anunciando el cierre de más ciudades, por ejemplo. Francia, Italia, ya solo supermercados y solo farmacias. El Salvador, gracias a Dios, el presidente ha logrado ir teniendo una buena lectura de lo que ha ido pasando, una buena lectura de los números, una buena lectura de las posibilidades de contención. En la última conferencia de prensa que se dio, se mostraron una serie de videos, de gráficos de qué es lo que sucede si tú actúas de esta manera y cómo eso impacta en la curva primero de crecimiento de enfermos y segundo de tiempo de la enfermedad hasta la curación. ¿Cómo administras todo eso si los dejas al libre albedrío? ¿Cómo se administra así? Si cerrás y si contenés a través de centros de cuarentena y de control. ¿Y qué es lo que sucede si cerrás territorios completos? Obviamente estas dos son las que se han analizado. A partir de esas surgen otro tipo de estrategias, pero evidentemente si va a surgir una necesidad como esa, yo no tengo duda en que se va a hacer y evidentemente están las instituciones preparadas para poder apoyar a la población en dado caso se dé. Por eso es importante el trabajo con la empresa privada de manera permanente también, por eso es importante estar en permanente contacto y trabajo de cooperación con los países amigos, por eso es importante el trabajo colateral con la empresa para ver el tema económico, por eso es importante el trabajo del plan de alimentos y siembra, por lo mismo que tú decís, no es algo que va a terminar mañana ni el fin de semana, esto viene para largo y por lo tanto tenemos que planificar todo lo posible. Hay un interrogante que me decían, si me pedían ayer en la radio. Nosotros anunciábamos en el 104.5 en Sonora, en un programa que tenemos todos los días desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, anunciábamos que usted nos iba a visitar esta mañana. Una de las grandes inquietudes de los ciudadanos decían, bueno, ya vimos, decía, en Francia el gobierno ha dicho, pues se suspenden los pagos de algunos recibos, se suspenden algunas situaciones para tratar de ayudar a la gente que está en medio de la emergencia. Sabemos que el contexto de Francia es muy distinto al que tenemos nosotros en El Salvador, tanto a nivel económico como a nivel del impacto que tiene el coronavirus, porque decíamos, Francia es un país donde el número de infectados ha crecido de forma vertiginosa, lo mismo ha pasado en Italia y lo mismo está ocurriendo en España, donde hoy estaba leyendo yo un dato que, por ejemplo, el número de muertos ya subió a 558 en España y el número de contagiados anda por los 14.000 ya. Entonces el gobierno de estos países o los gobiernos de estos países han anunciado medidas paliativas para, digamos, enfrentar las situaciones desde la economía familiar. Me decían, pregúntele por favor al comisionado si en determinado momento en el Ejecutivo han hablado de que se puede dar algún tipo de paliativo al ciudadano para enfrentar la situación. Decían, una situación que tenga que ver con impuestos, algún incentivo, me decía, que pueda ayudarnos a enfrentar la crisis, porque obviamente, me decía, mucha gente hemos hecho compras y hemos salido de nuestro presupuesto mensual porque queremos, pues tenemos miedo, igual que todo el mundo, abastecimiento, y estamos abasteciéndonos y esto nos ha descuadrado los presupuestos que tenemos para funcionar. Así que yo le traslado lo que me decían ayer en la radio para que usted tal vez les pueda dar una orientación, algún dato al ciudadano que estaba pues con esa inquietud, o me imagino que hay mucha gente que está preguntándose lo mismo. Sí, de hecho hay muchas preguntas al respecto. Hay que tomar en cuenta que el gobierno está tomando una serie de medidas y diseñando una serie de medidas contingenciales poco a poco y en conjuntos, consensuado con la empresa. El tema del abastecimiento es importante, por lo tanto hay que apoyar a la empresa dentro del plan para que esa persona que compre no llegue y esté el estante vacío, que digamos ahí hay una relación de comercio entre oferta y compra que se debe mantener. Por lo tanto, las dos cosas se deben trabajar dentro de un plan económico, que tú tengas empleo para poder sopesar cualquier inversión familiar que se tenga que hacer, que exista en el mercado también el suficiente abastecimiento para que esta relación no se quiebre. Ahora, en ambos casos suceden amenazas
en las cuales puede ir disminuyendo la capacidad de cada uno. Claro. En ambos casos se están haciendo los estudios y las evaluaciones con todas las instituciones involucradas dentro del gobierno que tienen una relación con el consumidor, tanto la Defensoría, perdón, así como también la Super de Competencia, incluso CIGET, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Comercio e Inversiones, etcétera, el Ministerio de Hacienda, están preparando una serie de planes contingenciales, pero tenemos que tomar en cuenta que esa relación entre ambos debe cuidarse. Por lo tanto, necesitamos también ver temas de inversión pública, ver temas de apoyo al pequeño y al microempresario para que exista siempre una relación comercial, exista producto, pueda adquirirlo con otro tipo de medida contingencial ya más dirigida hacia la familia, y ese círculo se mantenga lo más estable posible. Eso es lo que se está trabajando a nivel gubernamental. Muy bien, Luis, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Luis Rodríguez, comisionado de Proyectos Estratégicos de la Administración del presidente Nayib Bukele. Gracias por estar aquí. Gracias. Esperamos que nos visite en próximas ocasiones para que sigamos hablando de todos estos temas que tienen que ver con la atención de la emergencia y también con el desarrollo de una cantidad de proyectos que también estaban en la agenda para este 2020 y que siguen estando en la agenda. Sí, bueno, solo un pequeño detalle, porque lo preguntaste al inicio y yo no lo respondí. En el tema del aeropuerto se ha hecho un aviso de un mes adicional. Lo han pedido las empresas multinacionales, y también como gobierno pues hemos extendido en todos los casos el tiempo. De hecho, ayer casualmente me cayó un correo de otra empresa interesada, en este caso sería creo que la número 2627, de otra empresa interesada en Estados Unidos, y todavía puede participar si hemos ampliado el plazo porque quieren participar. Como dice el ministro de Hacienda, por una cosa es las luces bajas para poder ver el panorama en este momento, pero por otro lado no quitar la luz alta ni dejar de ver hacia futuro, aunque sea estando y administrando una crisis. Tenemos que ver ya, pero también tenemos que saber leer a futuro para ganar tiempo y poder realizar todos los proyectos contingenciales necesarios. Muy bien, le queremos agradecer que nos haya visitado, gracias. Comisionado. Gracias, a la orden. Vamos nosotros a una pausa. Cuando regresemos tenemos más información de todo lo que está ocurriendo esta mañana de miércoles. Decíamos miércoles ya 18 de marzo de 2020. Una semana un tanto irregular por todo lo que está ocurriendo en el planeta con este tema del coronavirus. Claro que tenemos enfocada nuestra cobertura en lo que está ocurriendo a nivel local. Ya decíamos que desde el día de ayer a las 6 de la tarde ya no se podría atender en restaurantes, sobre todo para personas que llegan a comer a las mesas de estos negocios, debido pues a las acciones que están tomando para frenar un posible brote de coronavirus. Así es que hay que estar atento a las medidas que van surgiendo a medida vamos avanzando en la semana y a medida pues vamos conociendo más datos del comportamiento de esta enfermedad, el coronavirus o COVID-19, como se ha bautizado por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a regresar enseguida porque también le vamos a tener reportes del tráfico. Ha bajado mucho la intensidad de la circulación de vehículos debido pues a las medidas que están tomando, pero eso no implica pues que no haya tráfico en algunos puntos, y se lo vamos a detallar aquí en Hechos AM. Regresamos enseguida.